Y la semana pasada estuvimos hablando del poder estar desarrollando una actitud para una mente de conquista. También entendiendo lo que se ha estado soltando y hablando estos últimos meses. Tiene complejo de sonidista, entonces se mete ahí. Gracias. Y en base a esto quiero también hoy día poder hablar algo. La semana pasada hablamos específicamente de tres puntos o tres cuestiones que creo que son importantes para una mente de conquista o para desarrollar una mente de conquista. Y lo primero tiene que ver con un espíritu diferente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Gracias, amén. Un espíritu diferente. Además de eso, el renuevo o el cambiar la visión, o dejar que Dios traiga su visión de eternidad en medio de nosotros. Amén. Y también dijimos que para avanzar en poder cambiar o desarrollar una visión conforme a lo que Dios va poniendo en cada uno y también en su iglesia, es importante el poder tener estacas, y el avanzar poniendo estacas, ensanchando el sitio de nuestra tienda para lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, le pregunté al Señor qué cosa poder compartir hoy y creo que conectado también con lo que veníamos hablando la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca del renuevo, ¿sí? Necesitamos renovar no solamente la visión, sino que también nuestra mente debe ser renovada. Amén. Necesitamos entonces no desmayar y dar al Señor un espacio para que el hombre interior también sea renovado. Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca del renuevo. Dios quiere renovarnos todos los días. Amén. Se debería ver, ¿no? Ahí sí. Pero está, perdón. Muchas gracias. Me pilló la tecnología. Ahí sí. Ya. Segunda de Corintios. ¿Tienen su Biblia ahí a mano? Voy a pedirles que tengamos la Biblia ahí a mano para ir profundizando en alguna palabra. Vamos a empezar con Segunda de Corintios 4. Bueno, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, estamos, yo les decía, en un tiempo de remover muchas cosas, pero en ese remover Dios también quiere renovar visión, determinación, nuestro espíritu y también la capacidad de poder ensancharnos a los desafíos que Él tiene para nosotros. Entonces, dejemos que Dios hoy día pueda renovar nuestro espíritu, pero también renovar nuestra mente y nuestra fuerza. Amén. Hay entonces una primera premisa. ¿Cuál? El hombre interior necesita un renuevo diario. ¿Sí? Todos los días necesitas renovarte. Un texto que se usa siempre, pero es verdad que el Señor todas las mañanas, ¿qué hace? Nueva su misericordia. Es decir, hay una misericordia para cada mañana.
Hay una porción del Padre dispuesta para nosotros cada día. Y depende de nosotros soltar el afán y tomar su misericordia. ¿Ven? Cada día tiene su propio afán, pero también cada día tiene una misericordia. Entonces necesitamos nosotros hacer un ejercicio de expirar el afán y ser inspirados por la gracia, ser inspirados por la misericordia de Dios cada mañana. El problema es que cuando nosotros contenemos el afán nos vamos haciendo viejos. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de Caleb. Tenía un espíritu distinto, diferente. ¿Por qué están tan serios hoy? Perdón, no es que no lo aguanté. Están todos muy serios. Ya, perdón. Chuta. No puedo, el otro día, bueno, ya. Me cuesta hablar de forma seria, perdón. No sé si es un problema, no sé, ya. La cosa es que yo decía, cada día tiene su propio afán, pero también cada día tiene una misericordia. Y si nosotros no soltamos el afán, nuestra alma se va envejeciendo. ¿Sí? Y no estoy hablando de que es malo ser, entre comillas, viejito, o ser un adulto mayor, o ser un anciano. Hay cuestiones distintas. El anciano, en la Escritura, incluso no tiene que ver totalmente con la edad. ¿Sí? En medida sí, porque el anciano también tiene doble honor. Por ejemplo, la Biblia dice que corona del anciano son los hijos de sus hijos. ¿Ya? O él habla de que los hombres más robustos, la palabra también habla de que los hombres más robustos llegan a los 80. Entonces, hay sí una medida del anciano, pero también el anciano es quien tiene la capacidad de ser un gobernante. ¿Ah? Los ancianos son los que están también en las puertas de la ciudad, quienes son parte de un presbiterio. De hecho, presbítero quiere decir anciano. Alguien que tiene, ¿qué cosa? Madurez. ¿Ah? Madurez para decidir. Madurez para definir. Entonces, de pronto uno ve gente anciano que tienen 30 años y son más maduros que alguien que pueda tener 60 años. ¿Ah? Bueno, parece raro. Pero lo que voy es lo siguiente. Nosotros necesitamos sacar de nosotros la vejez en el sentido de ¿qué? De quitarnos la capacidad de movernos con el renuevo de Dios permanentemente. ¿Ah? Dios quiere que tú te muevas en ese renuevo diario. El hombre interior se renueva todos los días. ¿Y cómo nos renovamos? Le decía, soltando el afán de cada día y tomando su misericordia también cada mañana. Y es una buena práctica. ¿Sí? Yo entiendo que cada uno quizás pueda orar y pueda tener un tiempo de búsqueda del Señor a la hora que quiera, pero no hay nada como respirar al Espíritu Santo. ¿Ah? O recibir una palabra cuando recién el día está despertando y tienes que tomar decisiones. Ayer, por ejemplo, y qué lindo eso, ayer, por ejemplo, estaba yo rumbo a Rancagua y mi esposa me manda una palabra y bien temprano. Y muy precisa, ¿para qué? Para todo el día. Entonces pude vencer el afán del día recibiendo una palabra o recibiendo una inspiración, recibiendo una misericordia de Dios en la mañana. Entonces necesitamos nosotros, insisto, no dejar que nuestra alma se envejezca con palabras que son hace 30, 40 años atrás y sigues viviendo de eso cuando Dios ya tenía algo preciso para hoy. ¿Ah? Para solucionar lo que hoy día tienes que enfrentar, no lo que viviste hace 20 años atrás, los problemas que hoy día estás enfrentando, el contexto que hoy estás enfrentando. Bueno, Dios tiene una misericordia disponible. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Hacer un ejercicio que se llama renuevo. ¿Sí? Fuimos creados para el renuevo. Fuimos creados para renovarnos. Amén. Vuelvo atrás, dice que hay, en el verso 17 dice que en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el original dice leve aflicción, ¿ah? O tribulación. Muchas veces Dios utiliza la aflicción, el quebrantamiento y el desprendimiento como un medio
para renovarnos. ¿Sí? Hay aflicción que viene por causa del pecado. Y esa tienes que, de alguna forma, resolverla arrepintiéndote. ¿Sí? Pero hay aflicción, hay quebrantamiento. Hay procesos de desprendimiento que Dios provoca en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos renovemos. ¿Sí? O sea, el hombre interior se renueva día a día y hay pesos de leve tribulación momentánea, pero que traen un producto. ¿Ah? Ese producto es mayor consistencia, es decir, un peso de gloria. Cuando nosotros nos vamos renovando y vamos siendo una vasija que contiene su gloria, vamos produciendo permanentemente una perspectiva de eternidad. Isaías 48:10. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. La aflicción muchas veces parte de la prueba para provocar en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. ¿Sí? Y necesitamos, escucha esto, necesitamos ver qué cosas está Dios hoy día generando o permitiendo al Señor a nuestro alrededor que traen aflicción. Pero es para que, a ver, ya, esto no puede seguir igual. Necesito renovarme. Necesito que venga el renuevo sobre mí. ¿Sí? Y es como que Dios empieza a aguijonearte y no resulta. Gente que está ahí, que el Señor le habló, dijo, no, ya terminó este tiempo. Y todo se le empieza a echar a perder. Todo le empieza a salir mal alrededor. Pero Señor, no he pecado, he guardado mi corazón. Y empieza a haber muchas veces un proceso de aflicción en el cual Dios nos mete ¿para qué? Para que nos renovemos. Para que nos despojemos. Para que un peso de gloria más excelente se perfeccione en nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de renuevo, además de que venga a nosotros a nuestra mente la canción Renuévame, que ya es antigua. Además de eso, del renuevo, como un concepto de ver solamente el futuro, escucha esto, el renuevo no es solamente ver lo que entre comillas va a venir, el renuevo tiene que ver con qué hoy día está envejecido en mi alma y necesito que por medio de esa circunstancia de aflicción se despegue, salga de mí. Amén. Entonces el Señor provoca, como te decía, muchas veces la aflicción como un motor para producir mayor consistencia, como un motor para una manifestación de gloria. Amén. Job 11. Job capítulo 11, verso 13 y 9. Ya Gabriel, usted que tiene ahí a la mano, va a leer Job 11, 13, 19. Sí. Job capítulo 11, del verso 13 al 19. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción. Como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará, y muchos procurarán tu favor. Amén. Sí, dice que si sacamos de nosotros toda la iniquidad, si la alejas de ti, si no permites que la maldad more en tu tienda, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado, la recordarás. Amén. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será
como en la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará y muchos procurarán tu favor. Amén. Entonces, a veces pasa así, como aguas en medio de. Hay otros versos que muestran ese proceso, pero ese es uno de los primeros principios que quiero más o menos establecer, que la renovación muchas veces está sujeta a procesos de aflicción. ¿Para qué? Para provocar en nosotros ese quebrantamiento, ese desprendimiento, muchas veces a través de la aflicción, porque Dios necesita renovarnos. Amén. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra habla del espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la mente? ¿El cerebro? Buena pregunta. ¿Ah? ¿El corazón? ¿Cómo se genera? ¿Ah? ¿Sabes qué es lo que la palabra habla de la mente? La Biblia dice que debemos debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Entonces, es muy interesante porque lo que yo veo es que la mente funciona en una dimensión también del espíritu. ¿Sí? Es decir, no solamente tiene que ver con lo que está en nuestra alma sucediendo. Claro, desde una perspectiva, podríamos decir, escritural, tradicional, entendemos que la mente muchas veces está alojada en el corazón, por la capacidad de imaginar, de pensar. ¿Ah? Y el corazón es engañoso. Es decir, el corazón es un flujo que se bombea desde el alma, conecta al espíritu, pero también está ahí presente la mente en una realidad espiritual. ¿Ah? Podríamos decir entonces que la mente, y estoy simplificando muchísimo, pero es como para poder avanzar, es una estructura conformada por un sistema de creencias. ¿Ah? La mente opera interpretando la realidad conforme al espíritu que gobierna en mi corazón. ¿Entiende? Lo repito, la mente es de alguna forma el sistema de creencias que yo tengo conforme al espíritu que me conduce, que me guía. Si yo, por ejemplo, digo, hermano, mañana todos por favor los varones mayores de 30 años van a venir con 2 dispositivos de dinamita y vamos a ir a rodear el Cerro Santa Lucía, vamos a orar y vamos a decir: Dios es grande. ¿Ah? Y cuando estemos eso, vamos a explotar total. Cuando nosotros nos, entre comillas, muramos, vamos a ser más santos. Usted me miraría y me decía: ¿sí se convirtió al Islam? ¿Qué le pasó? Se hizo mucha junta con algunos más barbones. El Señor puso en medio de nosotros toda la creación para administrarla, para sojuzgarla, para gobernar sobre ella. Dios le delegó autoridad al hombre. Cuando digo hombre, digo también mujer, por si acaso. Sí, porque... Ya. No, es que en un discurso ayer me dijeron: por favor, diga todas. Pero si yo digo todo, lo incluyo todo. No, por favor, diga todas. Bueno, pero todes, olvídelo, no voy a decir todes. Bueno. Cuando digo el hombre también digo la mujer. Él nos entregó autoridad sobre la creación. Y al mismo tiempo poder gobernar con la mente del Hijo. Cristo es un príncipe. Es príncipe de paz. ¿Sí? Él es rey. Dios tiene una mentalidad de gobierno. Tú y yo somos parte de un reino. No te olvides de eso. Tú y yo somos parte de un reino. Entonces hay dinámicas, hay leyes que funcionan conforme a ese reino. Esa estructura de alguna forma debe gobernar
en nuestra capacidad de interpretar en nuestro sistema de creencia, de cómo entendemos. ¿Qué es más valioso para ti? Lo material. Hoy día vivimos en un sistema de creencia donde lo material es lo más importante, por ejemplo. ¿Sí? Y yo lo expliqué otras veces, pero bueno, básicamente se le llama eso un sistema materialista. ¿Ah? La materia como el fin último. Pero si nos fuésemos a la India, encontraríamos 100 millones de dioses y veríamos de repente gente desnutrida, y al lado un lomo vetado así grande, caminando, rumiando, y la gente desnutrida haciéndole devoción. Eso habla de un sistema de creencia que va más allá de lo que entre comillas puede sonar lógico para nosotros. Necesitamos sacudir nuestra mente de toda falsificación, de todo engaño de las tinieblas que hemos permitido que de alguna forma permee en nosotros una mente que no es la mente de Cristo, una mente que no es la mente de su gobierno. El reino de Dios es progresivo. Escucha esto, el reino de Dios va de gloria en gloria. Se renueva cada mañana. Dios nunca va a querer que tú estés igual que como estabas hace 10, 15 años atrás. El Señor es un Dios de avance. ¿Ah? Él dijo, miró a Adán y Eva y dijo, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen, expándanse sobre la tierra. Dios es un Dios expansivo. ¿Ah? Y su mayor demostración de expansión es enviar a su Hijo. Es decir, se expande a través de su amor. O sea, ¿cuál es, entre comillas, una perla que he visto? ¿Cuál es la mejor forma como Dios se expande? Amando. ¿Ah? Como Dios no lo hace por la imposición humana a través del amor. Bueno, pero ese es otro tema. En definitiva, nosotros necesitamos confrontar todo modelo, todo paradigma que está estancado. Porque muchas veces eso pelea con el Espíritu de Dios que viene sobre nuestra mente. ¿Ah? Levantamos un montón de barreras culturales, personales, llenas de trauma, llenas de rechazo, y están alojadas en ese marco interpretativo que hay sobre nosotros, esos ojos, esos anteojos, para entender la realidad, como a algunos también les gusta decir, cosmovisión. Y en alemán, Weltanschauung. No sé. Ya. Entonces, no, era un chiste, pero no resultó. Entonces, nuestra mente, nuestra capacidad de entender la realidad se va forjando de que uno es pequeñito. Ustedes saben que ya a los 2 meses de gestación, el feto ya escucha. ¿Sí? Ya escucha. Se desarrolla todo el pabellón auricular y empieza a oír. Y por lo tanto empieza a recibir una mente. ¿Sí? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Mi embrión vieron tus ojos. Y dice la palabra que en tu libro estaban escritos todos mis días. Dios nos cantó, Dios nos habló cuando nos formó. Solo el hecho de decir, sea la luz, implicó una manifestación de la mente, de transmitir la mente del Creador sobre nosotros. Entonces, yo me acuerdo, Juan Ignacito, el Señor nos habló y nos dijo que, bueno, voy a ser muy breve, ¿no? por recordarlo, pero que Dios le iba a desatar sobre él sonidos de adoración. Él es un adorador. Y desde el vientre nosotros comenzamos a ministrarlo en dirección a su propósito. Y me recuerdo que siempre poníamos un canto que se llama Dear John, Amado Juan, que es de Jason Upton. Lo poníamos en la guatita. Después despertó y cuando empezaba a llorar, oye, se me olvidó, hay que seguir poniéndole el Jason Upton, parece, ese canto. Ya. Pero en definitiva, cuando lloraba, me acuerdo, era chiquitito, le poníamos el Dear John y él se calmaba, porque era algo que venía escuchando de niño. Y estábamos en Estados Unidos un día, y estaba ministrando Jason Upton, nosotros estábamos ahí, y empieza a adorar, y Juan Ignacio era como el Davidcito. De repente no lo vemos y estaba al lado de Jason Upton, así en el teclado, cantando. Reconoció el sonido, reconoció la voz que de alguna forma él escuchó desde su vientre. Desde que somos niños, las voces que están a nuestro alrededor van forjando una mentalidad, van creando una estructura, un sistema de creencia.
¿Cuánto de eso hace resistencia hoy día para que tú te renueves? Y no hablo solo de las palabras de rechazo, no hablo solo de las palabras que fueron en contra de tu persona, sino sencillamente culturas, formas, sistemas, paradigmas que el Señor no lo quiere sobre ti. Incluso algunos que pueden haber sido muy buenos dentro de un hogar cristiano, pero que hoy día Dios no los necesita en tu corazón. A veces la religiosidad llega a ser tan dura y obstinada como el pecado más fuerte que podemos estar enfrentando. Oye, Jesús detesta a los religiosos. Jesús no aguanta la religión, la hipocresía. Oye, sacúdanse de la religión. Los veo muy serios. Entonces despojémonos del viejo hombre. El autor de Hebreo también le habla de el despojarnos de la conciencia de obras muertas. ¿Ya? Lo leo rápido, Efesios 4:17. Por favor, no se desconcentren. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ah? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ah? Hay una mente, una mentalidad de vanidad que tiene un entendimiento entenebrecido, ¿sí? En oscuridad, en tiniebla, y que hace que la gente camine en ignorancia por la dureza de su corazón. ¿Ah? Entonces, es muy fuerte. De repente, a mí me tocó también el otro día, estaban hablando de si existía, si era verdad las películas de terror, esas conversaciones súper profundas. ¿Ah? No, es verdad las películas, y ahí estaban, y gente importante que estaba ahí hablando de eso. Y algunos se burlaban y decían, no, esas cuestiones son puro chamullo, no sé qué. Y yo de pesado nomás dije, oye, yo he visto levitar gente. No, pero hablemos de forma seria, ¿cómo se te ocurre? De verdad, el infierno es real, existe. Pero yo no lo hablé en broma, sino muy serio. No, sí, pero... Y se provocan esos choques internos. No, ya, mejor hablemos de otra cosa. Empezamos a hablar de fútbol y otras cuestiones. Pero en definitiva, tú ves que la gente, de alguna manera, aproximarla y confrontarla a vórtices o a puntos específicos donde el reino de Dios se está manifestando, o va a arrancar, o va a chocar y se va a encontrar con Dios. Pero ustedes no sean cobardes en no dejar de manifestar quiénes son en el reino y cómo debiese hablar la mente de Cristo en medio de un sistema entenebrecido con una mente vana. Y esa es la gran lucha del apóstol Pablo, porque está en medio de una discusión si es que la iglesia debe recibir a los gentiles o no. Primero, culturas distintas, griegos, gente bárbara, es decir, gente con una cultura idólatra, que viene a adorar a Dios. Fariseo de fariseo. Eso era Pablo, fariseo de fariseo. Entonces, fue una lucha muy fuerte en la iglesia, en la primera iglesia, el poder, ¿qué cosa? Manifestar la mente de Cristo, pero no solamente en un culto, sino que también en un cambio total de vida. Es decir, cuando hablamos de un cambio de mentalidad y de renovación, también hablamos de reprogramación. Necesitamos reprogramarnos. Bueno, aquí hay muchos versos, lo voy a sintetizar, pero como el Denny la otra vez me explicaba, ¿cierto? Necesitamos, bueno, yo soy malo para eso, pero los software y esas cosas, no hackearnos no, sino, ¿cómo se llama? Resetearnos, gracias. Hay muchas cosas en las que necesitamos resetearnos. Y la renovación es también reprogramación.
La renovación es también dejar, insisto, el sistema de codificación de cómo yo entendía mi vida en cosas que parecieran ser absurdas, pero que para Dios son importantes. Por ejemplo, cómo educo a mis hijos. Por ejemplo, cómo administro mis finanzas. Por ejemplo, cómo va a ser mi sistema de relacionarme con la amistad. O sea, ¿qué es la amistad en el reino? Sí, po. ¿Cómo funcionaba David, Jonatán? ¿Cómo se entiende la amistad? ¿Cómo se entiende el noviazgo? ¿Nos debe dar lo mismo eso? No. Y no estoy diciendo que debemos volver, entre comillas, a una cultura legalista y literalista en decir ya desde mañana todos nos dejamos, la que deja aquí los rulitos. Estoy hablando del corazón. ¿Y cuánto de eso, de alguna forma, necesitamos reprogramarlo? ¿Sí? Incluso lo que cantamos o el cómo cantamos. Me impresionó una vez un amigo que de otro país, y él se entrenó con gente muy importante en temas de adoración, y él me decía cómo algunos cantos, bueno, lo digo, Al que es digno, no sé si se acuerdan ustedes de Al que es digno, un canto de Marcos Witt de hace años atrás. Ellos me decían, me contaba él, que la armonía, para hablar de forma correcta, la armonía musical que se había creado ahí, había sido hecha por los músicos de Luis Miguel. Entonces era una canción de Luis Miguel que habían tomado y se había puesto en esta canción y pusieron otra letra. Entonces él me hacía una pregunta, y muy interesante. Él me decía, ¿qué crees tú en relación a la capacidad de poder reproducir sonidos del cielo versus sencillamente tomar un modelo cultural que hoy día está pegando y ponerle solamente y cambiarle la letra? ¿Es el sonido espíritu? Y si entonces el sonido es espíritu, ¿qué espíritu está guiando una composición? Interesante. Bueno, les dejo esas preguntas. Renuevo. Dios tiene algo nuevo. ¿Sí? Y ahí también es importante, como decíamos, la renovación del entendimiento. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué ruega Pablo? Por las misericordias. Así ya está hablando de algo que se renueva. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, Dios no es un Dios irracional. ¿Sí? Nuestra razón debe ser culto a Él. ¿Sí? Por eso uno no puede separar y decir, oh no, la ciencia no es de Dios. Dios creó la ciencia. ¿Sí? Él creó la naturaleza. Ahora, el método para hacer la ciencia o para conocer, porque ciencia es conocer. La ciencia para conocer la naturaleza o el cuerpo humano, etc., eso va a ir variando, ¿cierto? En términos del método y cómo se inspiró. Pero no podemos separar ciencia de fe, porque es un error. La ciencia primero responde a la fe. ¿Sí? Entonces, somos un culto también con nuestra razón. Y lo digo esto porque muchas veces yo escuché gente que decía, ay, el espíritu de Grecia, no hay que ser ya racionales. Y casi poco menos que botar su racionalidad al tacho de la basura. Y eso es tan malo como, entre comillas, entregar tu razón a Grecia. Porque caes preso de la ignorancia. Y por la ignorancia perecemos. Mi razón, mi racionalidad, la capacidad lógica, debe ser santificada y convertida en un altar donde todo lo que yo hago, todo cálculo, no sé, mi forma de vida intelectual, la capacidad, insisto, de poder planear, planificar o incluso de hacer ciencia, debe ser santificada al Señor. Yo les recomiendo un libro de Francis Collins que se llama El ADN de Dios. Y este hombre estaba construyendo, o sea, era parte del proyecto del genoma humano. Y cuando él estaba haciendo todas estas averiguaciones e investigaciones, él era ateo. Pero fue tan profundo lo que vio en el procedimiento y en la investigación del genoma humano
que terminó diciendo, este es el lenguaje de Dios. La genética también es parte del lenguaje de Dios. Y por eso puso el lenguaje de Dios. Así le puso su libro, el ADN, el lenguaje de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Dios necesita que nosotros santifiquemos nuestra racionalidad como un culto. ¿Para qué? Para no conformarnos a este ciclo. Es decir, no amoldar nuestra mentalidad. Perdón que me tome acá porque quizás puede estar acá la mente. Pero no amoldar nuestra mentalidad al molde de esta época. No conformarme, no tomar la forma de esta época. ¿Por qué debiese entonces yo andar mañana con el pelo como el Vidal, Arturo Vidal? Me voy a cortar el pelo como el Arturo. Me voy a poner unos tatuajes proféticos por acá. Así, águilas de Dios. No, eso no. No sé, cosas así como... Y me voy a rajar todo aquí, los pantalones, etc. No estoy, a ver, sé que soy muy incisivo y muy irónico, pero a lo que voy es que no nos compremos todo lo que vemos al frente. La palabra dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces hay un ejercicio propio ¿de qué? Del discernimiento. Amén. Y para eso nuestra mente debe estar alineada a la mente de Cristo. Debe manifestarse la mente de Cristo. ¿Hay un modelo cultural específico para la iglesia? ¿Dónde está basado? En el reino. El reino de Dios tiene un modelo cultural que está basado aquí. Por eso usted tiene que leer esto. Esta es su constitución. ¿Sí? Esta es su constitución. Por medio de la palabra podemos legislar y gobernar. La palabra no vuelve vacía. La escritura y la palabra también nace como, puede ser interpretada también como la manifestación de la dirección de Dios, incluso en un tiempo profético, pero la palabra establece un marco legal. Entonces, pero por otro lado, ¿qué es más santo? Perdón que haga estas preguntas, pero bueno, me gustan estos temas. La iglesia africana, la iglesia del Congo, por ejemplo, que tiene un molde cultural, o la iglesia occidental de Hillsong en Nueva York. No lo planteo así. Estamos hablando de la mente de Cristo, ¿sí? Y cómo necesitamos renovarnos. Insisto, yo necesito que nosotros todos hagamos el ejercicio de discernimiento, de entre comillas conformarnos a un molde cultural y movernos bajo los lineamientos del reino. Tanto la iglesia del Congo como la iglesia de la élite en Nueva York pueden estar totalmente erradas como totalmente bien si de alguna manera en el fondo el reino de Dios se está manifestando con principios básicos que tienen que ver con despojarse del viejo hombre. En términos culturales, la cultura en la que nace Pablo es muy distinta a la nuestra. Pero los principios trascienden al tiempo. El espíritu de la mente de Cristo trasciende a las culturas, trasciende a las generaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay premisas esenciales. Justicia y santidad de la verdad. Entonces me debe dar lo mismo si en Hillsong, Nueva York, los líderes de adoración son una pareja gay. No me da lo mismo. Porque está corrompiendo un principio elemental en términos de la santidad de la verdad en base a la Escritura. Justicia. Me da lo mismo que la iglesia en el Congo tenga un culto sincrético donde además con el tambor llamen a los espíritus ancestrales en medio de la adoración. No me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay elementos que nacen de ahí, ¿qué? De vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira. La mentira no debe ser parte de nuestra cultura del reino.
no puede ser disfrazada, entre comillas, por picardía. Ah, chileno vivo. No, se llama mentira. Ahora le llaman posverdad. O sea, se llama mentira. ¿Ya? La posverdad, la verdad es que es, o también le llaman fake news. Bueno, mentira se llama. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, ya esto rompe inmediatamente jerarquías de hombre. ¿Están acá o no? Somos miembros uno de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Cómo? Trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero ¿se dan cuenta que es práctico acá como hay el aterrizaje? De la justicia, de la santidad, de la verdad. Vamos a cuestiones prácticas. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una cultura de honra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos ser reprogramados. Amén. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Si mi mente es renovada, se renueva el alma. Y si se renueva el alma, mi vida cambia. Entonces la renovación no da lo mismo. Ser renovado en el Padre. Tu mente necesita ser renovada. ¿Para qué? Para que tu alma y tu vida de verdad sean transformadas. No solo venimos a adorar a Dios, sino que experimentamos un cambio en nuestro sistema de creencia, es decir, nuestra mente. Si alguien hace un ejercicio con su racionalidad, con lo que Dios ha puesto en sus manos, es también adoración. ¿Amén? La hermana, mi mamá, por ejemplo, hace unos tejidos espectaculares. Yo creo que ella le da gloria a Dios con eso. Porque tú ves ese tejido y dices, pero esto no viene de hombre, Dios le entregó la habilidad para hacer eso. Y uno lo ve el tejido y dice, oh, aleluya. No, pero sí yo he comido unas cosas de hermanos que tienen la habilidad gastronómica y sí, dan tres glorias a Dios, la verdad. Entonces, todo lo que respira alaba al Señor. Somos un culto permanente. Tú eres un altar de adoración permanente. Cuando tú estás y estás atendiendo a un enfermo, cuando tú estás poniendo tus manos sobre una persona para darle ánimo, cuando tú estás de alguna forma escribiendo un libro en base a la justicia, a la verdad, en donde sea, somos un altar de adoración. Y eso trae honra a Él. Entonces, insisto, necesitamos cambiar nuestro entendimiento acerca de qué es lo que debe ser renovado. La mente de Cristo, 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pero nuevamente cuando habla de la mente, primero empieza a hablar de espíritu. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú sepas lo que Él te ha concedido. ¿Sí? Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? La mente de Cristo. O sea, ¿cuál es la fuente de tu renuevo? La mente de Cristo. Los pensamientos del Padre. Dios quiere hablarte sus pensamientos. Dios quiere hablarte lo que Él piensa de ti. ¿Sí? La mente entonces es transformada en la medida de la profundidad y dinámica de vida del Espíritu que manifiesto.
O sea, mi mente se supedita primero a la calidad de mi vida espiritual. ¿Sí? La palabra dice en Juan que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y no por casualidad somos principalmente agua, nuestro cuerpo. ¿Ah? Dios se mueve a través del agua para provocar movimientos internos. La misma visión de Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel que se tiene que meter lo más hasta la rodilla, hasta los tobillos, el lomo entero. Es decir, el poder nosotros tener una mente transformada implica también tener un espíritu vivificado. Amén. Voy avanzando. Tú y yo fuimos diseñados para el cambio. Fuimos diseñados para renovarnos. ¿Ah? Primero somos de gloria en gloria, pero aún nuestro cuerpo siempre está generando nuevas células. ¿Sí? No importa qué viejo esté el cuerpo, siempre genera células nuevas. Si una célula no cambia, es cáncer. O sea, es una de las formas que puede llegar a suceder cuando las células no se renuevan. Y el siguiente paso, por lo tanto, es la muerte. Todo lo que no se renueva termina muriendo. ¿Sí? Y todas las cosas muertas son controladas por el ambiente que está a su alrededor. ¿Sí? David tuvo que cambiar la forma de hacer la guerra. ¿Sí? David tuvo que enfrentar de alguna forma con la estrategia de Dios algo que estaba ya totalmente planificado. Había un manual de cómo hacer la guerra en Israel. Pero la gente, escucha esto, la gente que en su espíritu se mueve en el renuevo es fresca. Tiene estrategias frescas. Tiene algo que ningún oído escuchó ni ningún ojo vio. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde vino eso? Me acuerdo una vez, mi esposa dando un examen y le decían, oye, y ella empezó a hablar, ¿de qué era? ¿Te acordáis? ¿El examen? Entonces nosotros, claro, pero la Débora tenía un secreto. Servía al Señor siempre. Y aun cuando, bueno, esto fue, nosotros lo acordamos cuando en ese tiempo éramos novios. Un día les cuento la historia, la cuento siempre. Un día les cuento la historia de cómo nos conocimos. La cuento, que todos los meses la cuento. Ya. No, sí, todos los meses la cuento. Ya. Invento otra versión, ¿ya? Ya. Vamos a renovarla. A renovar la historia, cómo contarla. Ya. Entonces, en definitiva, pucha, ya. No, sí. Nosotros tuvimos un compromiso con el Señor. Nosotros dijimos, Padre, y esto es un entre paréntesis, vamos a servirte igual. Con todos los exámenes, recuerdo la Débora en un semestre tenía 9, 10 ramos. Y a mí mis pruebas eran leer mucho. Entonces de repente una prueba eran 3.000 páginas de lectura. Pero dijimos, vamos a hacer un compromiso con eso. No vamos a soltar lo que tenemos que hacer, porque estábamos a cargo de los jóvenes, me acuerdo, en ese tiempo. Y ella llegó a un examen con la mitad de la materia leída. No hagan, a ver. Usted no lo haga, puede ser riesgoso. No, pero lo digo primero para darle gloria al Señor porque por esto que les voy a contar. Entonces ella llegó a ese examen y dijo, chuta, Señor, por favor, tú sabes, yo te sirvo siempre, estoy ahí, estudié todo lo que pude, hizo todo el esfuerzo. Llegó y empezó a hablar y lo que decía el tema de prevención en educación sexual sobre los niños, adolescentes, y hablaba. Y la profesora dijo, oiga, pero usted fue a Europa, porque eso se está haciendo en Bélgica, en Francia, en España. Tiene un 7 inmediatamente. Porque la gente que está conectada a la fuente del Señor, escucha esto, es esa gente que manifiesta ¿qué cosa? La creatividad del reino. No estoy hablando de chamullar, estoy hablando de la capacidad que nace del Espíritu de Dios para traer soluciones. O sea, Dios necesita renovar nuestra mente ¿con qué? Con la mente de Cristo. Y solamente Cristo puede solucionar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero el Señor no solamente está, escucha esto, no solamente está preocupado de salvar el alma.
Oh, herejía. No, Dios es un Dios total. Él es Dios de la creación. ¿Tú crees que a Dios no le interesa el medio ambiente? Que a Dios no le interesa la forma en cómo nosotros entendemos la cultura en general. Dios es Dios de todo. La forma en que nos alimentamos, la forma en que pensamos, la forma en que vivimos. Y por lo tanto, cuando la mente de Cristo empieza a operar en nuestra vida, los pensamientos del reino y la manifestación del reino van mucho más allá de la primera puerta, que es la salvación. Porque la salvación es la primera puerta. Hay que avanzar en el reino, ¿sí? Aun cuando el camino es estrecho, en el reino de Dios hay mucho, lo cual podemos hacer, vencer y ganar y conquistar. Y dentro de eso hay muchos otros sistemas. Por eso estamos aquí, poniendo una bandera. Amén. Por eso yo también estoy aguantando todo lo que tengo que aguantar donde estoy. Porque entiendo que el reino de Dios es mucho más que solo la salvación. Amén. Pero tu mente debe cambiar, porque si no vas a reproducir los sistemas de este mundo. Y te vas a convertir meramente en un reproductor de una mentalidad caída. Y el punto es si vamos a estar dispuestos a que Dios renueve nuestro entendimiento para que la mente de Cristo se manifieste. ¿Están acá? Entonces, para mí, el Salmo 1, los primeros 3 versos, muestra la mente del renuevo. Aquí está graficada la mente de alguien renovado. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará o prospera. Amén. Esa es la mente del renuevo. Alguien que, primero, no anda en consejo de malos. Es decir, anda cuidando sus ambientes. El consejo es distinto a lo que sencillamente tú escuchas. El consejo es cuando tú le pides a alguien dirección. ¿Sí? Y cuando un malo te aconseja, suelta una semilla sobre tu sistema de creencia. ¿Sí? Este bienaventurado no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores. Y es interesante porque la palabra método en el latín significa camino. Entonces, el método, el cómo hacemos las cosas, el cómo resolvemos, no lo hace en el camino de pecadores. Ni tampoco se asienta en la muerte, en la silla de la burla. ¿Se han dado cuenta que la mente caída o la mente de un sistema caído sencillamente lo que busca después es matar al otro para posicionarme sobre? Y así es. Hablo mal del otro, me burlo. Que este no, que este sí. Y empieza toda una difamación y toda una cuestión alrededor que contamina el corazón, que termina generando amargura y termina dividiendo y matando. Así funcionan los sistemas de esta tierra, caídos. Sin embargo, la palabra dice que no se sentó en la silla de sus escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. En los mandatos del Señor. ¿Cuáles son los mandatos de Dios para ti? ¿Qué te ha mandatado el Rey? ¿Cuál es la asignación que ha puesto en tus manos? ¿Qué rollos el Señor ha puesto en tus manos? El bienaventurado lo considera una delicia. Es decir, tiene que ver con el deseo. Muchas de las cosas que Dios pone y deposita, una idea, un proyecto, tiene que ver con el deleite de mi corazón. El Señor concede las peticiones del corazón cuando mi corazón es conforme al de Él, cuando mi corazón se ajusta al de Él. Entonces, el corazón tiene como un imán para la voz del Señor. ¿Sí? Lo llama cuando tu corazón le ama, cuando tu corazón dice: tú eres mi deleite, tú eres mi deseo. ¿Qué estás diciendo? Sí, Señor, tú eres mi anhelo. Y esa motivación ordena incluso las fuerzas, las prioridades, incluso qué es lo que voy a decidir en base a lo que está en mi vida. Entonces la ley del Señor pasa a ser una delicia. La palabra de Dios pasa a ser tu deleite. A anhelar escucharlo. Pero no solo eso, sino que además medito de día y de noche. Y no estoy hablando de nueva era, de hacer
meditación, yoga para Cristo, no. Estoy diciendo de poder meditar, es decir, que tú puedas reflexionar. O sea, el Señor te invita a ser reflexivo. No hagas las cosas tontas y a locas. Medita. Medita en lo que Él te ha hablado. Digérelo en tu espíritu. Cómelo. ¿Para qué? Para que traiga fruto. Para que se asiente en tu vida. Medita lo que Él está hablando. ¿Cómo será? Y yo tomo esta palabra y creo que así es en nosotros. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol no deja de crecer. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, quiero decir. Un árbol plantado junto a corrientes de agua no se detiene en su crecimiento. Necesita agua y luz para estar creciendo permanentemente. Entonces, esas corrientes el Padre las ha dispuesto y nosotros necesitamos caminar como ese árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, da fruto en los tiempos precisos. Necesitas renovarte para poder dar el fruto en el tiempo al cual Dios te está introduciendo. ¿Sí? Necesitas renovarte para poder dar el fruto, insisto, al tiempo al cual el Señor te está introduciendo. Tu hoja no se va a marchitar, no se va a caer y va a prosperar lo que sale de ti. Amén. La mente estancada es una mente no creativa. Tú sabes que Dios es creador. ¿Sí? La mente no creativa entonces termina siendo una mente negativa. Gente que dice, no, o sea, así siempre se ha hecho, así se va a morir. Y no logramos manifestar, en este caso, la mente del Creador. Voy más rápido. Yo creo que hay algo que se llama inteligencia espiritual. Esto lo hablé también hace un tiempo atrás con algunos de los hermanos que están haciendo el homeschool. Yo creo que el Señor nos ha dado la capacidad de tener inteligencia espiritual por causa de la mente de Cristo en nosotros. Hay diferentes teorías según los psicólogos que habla, por ejemplo, la inteligencia múltiple. Cómo hay inteligencias que tienen que ver con desarrollar la emocionalidad, pero también otras formas más creativas de aprender. Pero también está presente la inteligencia espiritual. ¿Qué es? Es entrenarnos en el discernimiento y la revelación. ¿Sí? Si va a operar la mente de Cristo en el renuevo de mi vida, debo aprender a discernir y a revelar qué es lo que Dios pone frente a mí. O sea, imagínense que nosotros caminemos viendo como Jesús lo hace, viendo el corazón de la gente. Discerniendo con una palabra específica qué es lo que Dios te quiere hablar en base a una situación específica y especial. Colosenses 1, del 9 al 10 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, que también se traduce como inteligencia espiritual. Pablo está orando para que los colosenses sean llenos en toda sabiduría y toda inteligencia o comprensión espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay algo importante, ¿qué cosa? Conocer es distinto a ser inteligente. ¿Ya? Hay gente que acumula conocimiento, pero no necesariamente inteligente. Hay gente que quizás nunca ha ido a la universidad, pero es muy inteligente. ¿Qué tiene que ver la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver. ¿Sí? La capacidad de resolver hábilmente alguna situación. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en el campo, trabaja en el mundo agrícola, tiene una inteligencia específica para entender qué pasa si llueve en tal temporada, cómo tengo que, de alguna forma, trabajar en el campo. Y hay una inteligencia que se desarrolla ahí para resolver cómo gobernar sobre este ámbito. Y hay personas que pueden haber tenido todo el conocimiento y saber mucho de eso, pero lo ponen ahí y no saben cómo resolver. O sea, la inteligencia involucra la capacidad de resolución. Y en el espíritu nosotros resolvemos con revelación y discernimiento. ¿Están acá o no? No nos puede dar lo mismo que pasen situaciones a nuestro alrededor cuando Dios quiere hablarnos. Hay veces que el Señor se calla y no nos habla.
o que pasan los años y recién lo entendemos. Pero hay muchas otras cosas que Dios quiere hablarnos. Y para eso necesitamos ejercitar nuestro discernimiento, que es parte de activar en nosotros la mente de Cristo. El discernir y que salgan los velos que de alguna forma se posicionan en contra nuestra. Un autor que se llama Teilhard de Chardin decía: no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Interesante. ¿Ah? No somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Entonces, hay una inteligencia espiritual que además nos permite recrear. ¿Ah? Por lo tanto, nos permite innovar, hacer las cosas nuevas. Los hijos de Dios deben ser gente innovadora. Deben ser gente creativa. Gente que manifiesta la imagen del Creador. Siempre digo esto: si el sistema escolar, si el sistema de educación exilia a Dios de la enseñanza, está sacando la creatividad, porque está sacando al Creador. ¿Sí? Y tú, como copartícipe, como coheredero, tienes la capacidad y has sido llamado para recrear, ¿ah? Para crear o producir algo nuevo, para traer el renuevo del Padre en medio de nuestras generaciones. Amén. Voy a dar un poquitito más y ahondo más en quebrar algunas estructuras basadas en el tema de educación, tanto en la iglesia como en lo que está a nuestro alrededor. George Barna, que es un autor que se dedicaba a estudiar cómo aprende la iglesia, dijo esto alguna vez: dijo, los institutos bíblicos, seminarios y hasta la escuela dominical estaban completamente ausentes de la iglesia primitiva. Todos ellos son innovaciones humanas que aparecieron cientos de años después de la muerte de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se entrenaba a los obreros cristianos durante el primer siglo si no podían asistir a una institución religiosa? A diferencia del entrenamiento ministerial de nuestros días, la capacitación del primer siglo tenía que ver con la práctica más que con lo académico. Era una cuestión de aprendizaje experimental más que de educación intelectual. Iba dirigida principalmente al espíritu y no al lóbulo frontal. Y uno se da cuenta de eso, o sea, cómo aprendieron los discípulos. ¿Cómo se manifestó la mente de Cristo en ellos? Muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Entonces, es fundamental y es clave qué es lo que el Espíritu va poniendo en medio de nosotros para poder, insisto, manifestar su naturaleza. Y más aún cuando hoy día vemos procesos, que lo he dicho otras veces, de McDonaldización de la iglesia. De sencillamente replicar como si fuese una filial modelos de cómo hacer iglesia, un evento. Es como ir al teatro o ir al cine. Aún con los modelos de crecimiento que responden a una lógica, yo diría, post-fordista, es decir, de producir, moverse por la necesidad de las personas, medir por el resultado de cantidad, y decir, una iglesia es exitosa si tiene introducida en ella un modelo de crecimiento. O sea, solamente una iglesia es exitosa si logra tener más de 5.000 personas. Entonces no es exitosa la iglesia que está en Arica, por decir algo, esos 5 hermanitos o las 5 viejitas de oración que están ahí y tienen atado al hombre fuerte y tienen sujetado los cielos. Es decir, tenemos todavía introducidas lógicas muy terrenales de cómo entendemos la iglesia, de cómo entendemos el aprender dentro de la iglesia y cómo entendemos la mente de Cristo. Es decir, la mente de Cristo no es que nosotros conozcamos mucho más que tú. No es que nosotros sencillamente reproduzcamos un modelo sino que tiene que ver, insisto, con abrir nuestro espíritu a que nuestro corazón se sujete a la revelación y el discernimiento que viene de Él. Dios es un Dios creativo que ocupa muchas formas. Esta película a mí me gusta mucho, se llama Los Coristas, y muestra un poco ese quiebre con el cómo tradicionalmente uno se enseña. Hoy día estamos en un problema grave en Chile en el modelo de enseñanza. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de la mentalidad, ¿sí? ¿Están acá o no? Estoy hablando de esto que estoy recién reseñando, porque estamos hablando de cómo se conforma una mente. Y una de las maneras en las cuales se conforma una mente tiene que ver con el sistema educativo.
¿Ah? Y cómo el sistema educativo va generando algunas premisas y por lo tanto una orientación hacia la vida de una persona. El sistema educativo chileno supuestamente en términos numéricos es exitoso. ¿Por qué? Porque estamos en la OCDE, porque somos los número 1 de América Latina en la prueba PISA, que es una prueba de medición importante en matemática, en ciencia, etc. Pero al mismo tiempo tenemos los índices más altos de bullying. ¿Sí? Harvard, por ejemplo, sacó un estudio que puso la salida el otro día, lo vi, dice, critica a colegios chilenos, no los educan emocional ni socialmente. Y esto decía, mira, desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento emocional. Los jóvenes están muy dañados afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado laboral se traga a los padres y ya no tienen disponibilidad para los hijos. Eso es catastrófico. Es catastrófico. Dice, hay mucha carencia amorosa y mucho desequilibrio en los niños. No puede aprender intelectualmente una persona que está dañada emocionalmente. Este es más o menos el panorama de lo que los especialistas, o sea, esto viene de Harvard, están viendo en relación a cómo se está formando la mente de una generación. ¿Sí? Cómo se está creando la mente de una generación. ¿Qué es lo más duro? Hoy día tenemos el ranking número 1 en consumo de droga en jóvenes en América Latina. O sea, ven, esto se llama esquizofrenia. Esto se llama bipolaridad. ¿Qué cosa? Somos los número 1 en matemática, en ciencia, pero somos los número 1 en bullying y en niños que usan marihuana, cocaína, pasta base y drogas en general. En América Latina somos el número 1. O sea, ¿de qué nos sirve tener gente llena de conocimiento y saberes si están muriendo, si están cayendo en adicciones tremendas y profundas? De acuerdo al 12º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Senda, 1 de cada 3 jóvenes entre 3 y 17 años consumió marihuana, mientras que un 64% dice haberse embriagado en el último mes. Según Senda, el consumo entre los jóvenes aumentó en sustancias como marihuana, fármacos tranquilizantes, tabaco, cocaína y pasta base. Esto es dramático. El otro día escuchaba al director de Senda y él decía, de los jóvenes chilenos, por lo menos el 60% se embriaga una vez al mes, entre los 13 y los 18 años. Y, como les decía antes, tenemos el número 1 en ranking de uso de psicotrópicos, de marihuana sobre todo, y otros fármacos tranquilizantes. Entonces, ¿qué pasa con la mente de esta generación en Chile? O sea, estamos enfrentando una hecatombe, una crisis, en relación a la mentalidad de nuestra generación de jóvenes, de niños, en nuestro país. Y la iglesia nunca debe tomar una posición acusadora ni de juicio si es que antes no resolvió. Eso es fácil. Ay, pecadores y no sé qué. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y necesitamos manifestar la mente de Cristo. Por eso tienes que renovarte. ¿Se da cuenta que yo no le he hablado solamente de usted? Hemos terminado hablando del país. Hemos terminado hablando del renuevo de la mente y del entendimiento en una problemática que nos grafica como país. Este es el resultado de los padres hoy. Ellos son los principales responsables. Una generación entre 30 y 40 años, los papás de helicóptero, como lo han escuchado 1000 veces que yo lo he dicho, que solo están para situaciones urgentes. Pero además una generación que crece sin una convicción y una sanidad mental básica. Entonces, la iglesia es llamada a manifestar los pensamientos del cielo, pero no solo a dejarlos como pensamientos. La mente de Cristo debe traer un cambio conductual, como recién lo veíamos según lo que explicaba el apóstol Pablo. Entonces, el Señor necesita manifestar una porción de Cristo a través de ti. ¿Para qué? Para sanar la tierra. Para sanar lo que recién estamos hablando. Pero para eso necesitamos renovarnos. Para eso necesitamos hoy día sacudirnos de lo que está haciendo de alguna forma algo que está haciéndonos morir por dentro, envejeciéndonos. ¿Ok?
quiero terminar nuevamente poniendo este verso. Salmo 1, del 1 al 3. Mostrar, ¿cierto?, ese árbol que eres tú. Junto a corrientes de agua viva que trae respuesta a la moda, a la salud, a la economía, al arte, al deporte, a la ética, a la ciencia, a la alimentación, el gobierno, la educación y otros más. Tenemos que transicionar del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida, ¿sí?, que es Cristo mismo, que es comer de Él, es comer de sus pensamientos, es comer de su verdad. Necesitas renovarte, necesitas renovar tu entendimiento. Necesitamos además no solamente renovarnos por nuestro bien propio, porque vivir para nosotros mismos es algo mediocre, ¿sí? Dios te creó para poder ser un árbol donde los demás puedan comer de ese fruto y puedan comer de la porción de Cristo que hay en ti. Entonces cambia primero toda esa estructura egoísta y segundo, dejemos que el Señor renueve en nosotros toda forma donde la muerte ha paralizado el renuevo en nuestro corazón, pero también en el espíritu de nuestra mente. Amén. Quiero invitarles que podamos orar, que el Señor pueda hablarnos esta tarde con mayor profundidad y que podamos ser renovados en todo lo que hemos conversado esta tarde. Quiero invitarles que con libertad, si quieren ponerse de pie, si sentados, pero lo importante es que no se desconcentren y podamos orar. Amén. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. Señor, yo a través de esta palabra te pido, Señor, que tú puedas introducirnos en ese renuevo que viene de parte tuya. Hoy corremos hacia ti, Señor. Hoy volvemos todo nuestro ser a ti. Y hablamos, Señor, a esas áreas de nuestro corazón, de nuestra alma que puedan estar estancadas, para que tu Espíritu, Señor, hoy día pueda traer libertad en nuestro corazón. Te anhelamos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas sacar de nosotros toda forma en la que esas manifestaciones de estancamiento, incluso de muerte en nuestro corazón, han venido a veces a tomar la capacidad de visionar, de ver tus pensamientos, de oírte. En el nombre de Jesús presentamos todo nuestro corazón y sobre todo también nuestro espíritu, nuestra mente. Y oro para que las aguas, Señor, que tú traes para el renuevo puedan hablar vida y ser una corriente. Oro para que se despegue de nosotros todo cansancio, todo pesar, toda forma crónica en la que tu alma muchas veces entró en una situación de conflicto y se paralizó. En el nombre de Jesús, Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Escudo y la fuerza de mi salvación eres tú. Mi libertador, mi alto refugio. Te amo.
fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, escudo y la fuerza de mi salvación eres tú. Mi libertador, mi alto refugio, invocaré a Jehová, invocaré al Dios altísimo y mi clamor levantaré. Sobre los cielos exaltado estás. Invocaré, invocaré a Jehová, invocaré al Dios altísimo y mi clamor levantaré. Sobre los cielos exaltado estás, eres digno de toda honra. Ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Eres digno de toda honra. Ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Invocaré a Jehová, invocaré al Dios altísimo y mi clamor levantaré. Sobre los cielos exaltado estás. Eres digno, eres digno de toda honra. Ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Eres digno, eres digno de toda honra. Ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Invocamos tu nombre,
mente del Hijo, la mente de Cristo, sacude y quiebra de nosotros todo paradigma, todo sistema de creencia, oh, toda cultura que no viene de ti. Renuévanos, renueva nuestro espíritu, renueva mi mente, oh, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renuévame con tu voz, Señor, oh, renueva todo mi espíritu y quita de mí toda la muerte, arranca de mi corazón todo lo mortal, toda mente caída. Hoy renuncio a toda mente caída, a toda mente dividida. En el nombre de Jesús recibo de la mente del Hijo, recibo de la mente de Cristo, de tus pensamientos que son más altos. Oh, subo a ti, yo subo a tus pensamientos y me despojo, me despojo, me despojo. Sí, Señor, y subo a ti, oh, subo a ti. Tus pensamientos son más altos, tus pensamientos son más altos, y un mayor y un excelente peso de gloria se manifiesta sobre mí. Oh, renuévame, renuévame. Mira al Señor, renuévame, renuévame con tu mente, renuévame. Oh, renueva mi corazón, renueva mis aguas. Oh, renuévame. El Señor está moviendo las aguas, está agitando las aguas de tu espíritu. Deja que Él renueve, que Él saque todas esas aguas de estancamiento, sean removidas este día. Todas esas aguas contaminadas, en el nombre de Jesús, decimos recambio en tus aguas. Padre, y decimos también que toda resistencia del infierno, toda resistencia en nuestros pensamientos, en nuestra mente, se expone a tu verdad. Oh, a las corrientes de muchas aguas, en las corrientes de muchas aguas. Oh, me sumerjo en ti, me sumerjo en tus aguas, me sumerjo en las corrientes del Padre, me sumerjo en tus aguas, aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas. Oh, me sumerjo en tus aguas vivas. Renuévame, renuévame,
sumerjo en la verdad, en la justicia de la santidad. Sumerjo en tu verdad, la justicia de tu santidad. Me sumerjo en la verdad, la justicia de la santidad. Toda alianza con el infierno se expone. Toda alianza en tu corazón, en tus pensamientos, donde se había infiltrado el enemigo, queriendo traer pensamientos de mal, de destrucción. En el nombre de Jesús decimos este día que el Padre saca todas esas enredaderas que el infierno puso en este árbol que eres tú, toda esa maleza. Quitamos esa maleza, esos espinos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es raída, es quitada de tu corazón todas esas alianzas que hiciste en tu mente, esas estructuras de derrota, de muerte. El Padre viene y saca y vacía de tu corazón cada una de esas estructuras que te ahogaban, que te oprimían. En el nombre de Jesús, Señor, las quitamos de nosotros. Corremos en tu libertad. Corremos en tu libertad. En el nombre de Jesús, sumergimos en tu verdad. Tus pensamientos son más altos y subo a tu verdad. Tus pensamientos son más altos. Yo subo a tu verdad. Tus pensamientos son más altos. Yo subo a tu verdad. Tus pensamientos son más altos. Y subo a tu verdad. Tus pensamientos son más altos y subo a tu verdad. Tus pensamientos son más altos y no me puede tocar la mentira y no me puede alcanzar la muerte, porque tú me llevas más alto a la mente de Cristo. Recibo tus pensamientos, recibo tu voz, recibo